Carola. Ahora, Carola. Vamos a comenzar entonces ahora con la palabra que el Señor nos tiene preparada para esta mañana y lleva por título La entrada triunfal a Jerusalén o en Jerusalén. Jesús entró por última vez en Jerusalén, cumpliéndose así las profecías, ¿cierto?, que se habían dicho, y se presentó como el Mesías. Aunque las autoridades religiosas no lo aceptaron, él demostró con hechos ese día que él era el Mesías. ¿Por qué es tan importante esta entrada para nosotros? Porque nos comienza el recordatorio, ¿cierto?, de una semana que fue su última semana con vida, su última semana de ministerio, y que nos trae un hecho importante que es el final, que es su muerte y resurrección. En este día comenzamos a celebrar, a recordar, y nos introducimos, ¿cierto?, en un tiempo también de meditación, de agradecer y de pensar todo lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso es importante. Estos días en la mañana conversaba con mi sobrino mayor y le preguntaba qué sabía él de Semana Santa. Y hay cosas que él recordaba y que se asociaba, pero hay otras que también aprendió en estos días. Eso es importante porque siempre a lo mejor recordamos este tema en esta fecha y decimos otra vez con este tema ya me lo sé, pero siempre hay algo nuevo que aportar a nuestro conocimiento, o hay personas que no lo han escuchado antes y en este día lo pueden escuchar, ¿cierto? Bueno, está basada la palabra en el libro de Mateo 21 del 1 al 11. Y cabe recordar también o mencionar que, como vamos a ver en este tema hoy día, este relato también está mencionado en los 4 evangelios. Cada evangelio aportando, ¿cierto?, desde un punto de vista distinto, algo distinto para el texto que vamos a leer hoy día. Hoy día vamos a tomarlo desde Mateo 21 del 1 al 11. Y voy a darle lectura en esta hora. Ojalá que lo hayan encontrado, si algunos están con su Biblia y lo buscan. Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió los discípulos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decidle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron con Jesús como Jesús le mandó, y ataron el asna y el pollino, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Vamos a tener un tiempo de oración por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias porque a través de tu palabra podemos aprender, nos instruye, nos trae recuerdos, Señor, a la memoria de todo lo que significó también este evento tan importante para nosotros como creyentes en este día. Bendice, Señor, tu palabra, toca nuestros corazones, abre nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender, para recordar, Señor, traer a la memoria, y también para, Señor, que sea palabra tuya, Señor, y no mía. En el nombre de Jesús, amén. Parece que me pilló el cambio de clima. A modo de introducción, hoy en este pasaje que nos presenta Mateo, llegamos al momento importante y de gran valor para nosotros los cristianos, es decir, la entrada triunfal de Jerusalén. Esto dice que es una entrada y es triunfal. ¿Por qué una entrada? Recordarán ustedes que en ese tiempo las ciudades tenían una puerta, una entrada puntual, ¿cierto? Algo que se veía y se notaba. No es como ahora que hay fronteras o hay situaciones, eventos en una ciudad que se indica que uno entró, como un peaje, que indica que estamos entrando a la ciudad. O a veces un sector, por ejemplo, aquí en Concepción, llegamos al enlace Penco y sabemos que estamos entrando a la ciudad.
¿cierto? Los que conocen por esta zona. Y hay otra, allá en Valparaíso, uno llega a un lugar puntual, ¿cierto? Y se da cuenta que ya está entrando, pasó tal sector y está llegando a la ciudad. En ese tiempo la entrada era algo notorio. Y también era triunfal porque era el cumplimiento de la profecía que se había dado tantos años atrás. Era algo que se esperaba. Por eso dice que es algo, una entrada y es triunfal. Esto es así porque la entrada triunfal determina el inicio de la última semana de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ya que el viernes de esa misma semana Él sería crucificado y luego para gozo y alegría de nosotros, pero para sufrimiento de Él, en obediencia, vendría la muerte y resurrección, ¿cierto? Eso es algo hermoso para nosotros, que para Él le costó un precio muy alto, pero gracias a eso tenemos tanta bendición, tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados, la entrada libremente para ir ante su gracia, ante su trono, ¿cierto? Para alabarle, para orarle, tantas cosas maravillas que trajo este evento importante que sucedió tantos años atrás. Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén. Se acercaba la fiesta de la Pascua, un evento importante también para esa época, ¿cierto? Recordarán ustedes, este evento de la fiesta de la Pascua era una fiesta, una celebración, como las que nosotros también tenemos aquí en Chile. Tenemos algunos eventos, ¿cierto?, que nos traen recuerdos a la memoria. El 18 de septiembre nos trae recuerdo de nuestra libertad también. Hay otros eventos como ciudad, cada región tiene su propia fecha importante, ¿cierto? Y este era un evento importante para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Era la celebración más grande para el pueblo de Israel. Se celebraba la salida de Egipto, la liberación que el Señor le dio a este pueblo y también con una dura misión antes, ¿cierto? Que hubieron muchas cosas, muchas situaciones que conllevaron a esto hasta el día que se cumplió esta liberación. En ese momento, ¿cierto? Fue la última plaga de Egipto la que les dio la liberación, la que hizo tocar al corazón de Faraón y dejarlos ir e irse, ¿cierto? Fue ahí cuando recordaba justamente con mi sobrino, él decía, fue la sangre que pusieron la puerta, pero no fue cualquier sangre, ¿cierto? No era que se cortaron un dedo y pusieron esa sangre. Tenía que ser la sangre de un cordero, ¿cierto? Un sacrificio que hacían al Señor. Y por eso el Señor Jesucristo después, unos días después, cumplió, ¿cierto? Eh, con ese sacrificio y fue él el cordero que vertió su sangre para todos, para ya no tener que hacer más este tipo de sacrificio ni cualquier tipo de sangre, sino que su sangre preciosa, que nos dio tantas cosas y liberación a nosotros en este tiempo. Jesús sabía lo que le esperaba después de esta celebración y él lo había compartido con sus discípulos. ¿Lo recuerdan ustedes? Mateo, un poquito más arriba del contexto del 21, en el 20, en el 17 al 19 nos recuerda esto. Dice así, 20 del 17 al 19. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Ahora para que se burlen de él y le azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Es decir, los discípulos sabían lo que iba a suceder. Él ya les había compartido esta situación que iban a tener que vivir. Pero él estaba triste, sin duda para él fue difícil, pero él, ¿qué hace con él? A pesar de todo esto, él igual va y obedece. Es muy difícil para él ir hacia ese sufrimiento, pero Jesús estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque él obedeció a su Padre. Él estaba en obediencia cumpliendo lo que el Padre le había dicho. Es increíble ver, como yo les comentaba un poquito antes, que los 4 evangelios no hablan de esto y dan una gran parte de su escritura a este evento. Por ejemplo, Lucas y Juan le dan gran importancia a esta última semana en el ministerio de Jesús, considerando que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio. Ellos, ¿qué hicieron? Le dedicaron varios versículos. El Mateo le dedica 8 versículos de 28 capítulos. Marcos dedica 6 versículos, 6 capítulos de 16 capítulos en total. Lucas dedica 6 capítulos de 27 y Juan dedica 9 capítulos de 21 a esto. O sea, como vemos en los 4 evangelios, le dedican una buena parte de su registro que habla acerca de la última semana de Jesús. Y esto es así porque para eso vino Jesús, para dar un cumplimiento a su propósito. Y esta última semana, el relato de esta última semana, nos recuerda todos estos eventos que sucedieron. Y lo primero que nos destaca aquí en el versículo del 1 al 21, los primeros 3 versículos, del 1 al 3, nos destacan algo importante e interesante, que era el pollino. El pollino que era hijo del asna, ¿cierto? La mayoría de los comentarios bíblicos concuerdan en que el día de la entrada triunfal era domingo.
Esto también tenemos que resaltar. La mayoría de los comentaristas dicen que era un día domingo y que da inicio a una semana de vida de Jesús, a la última semana de vida, eventos que Jesús vivió en vida. El primer versículo de este capítulo nos dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos. Aquí vemos que Jesús se acercó a una ciudad llamada Betfage. ¿Usted sabe dónde queda esta ciudad? ¿La había escuchado antes? Es una ciudad, un nombre poco común, no es algo tan conocido, pero sí sabemos que quedaba cerca de Betania. Y Betania ya es más conocida, ¿cierto? Betania es más escuchada, la hemos oído. Esta ciudad queda cerca de Betania. ¿Y cómo podemos saber eso? El libro de Marcos 11.1 nos dice eso. Dice que cuando se acercaron a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Juan envió 2 de estos discípulos. Marcos en el capítulo 11, versículo 1, nos da este acercamiento o este aporte más, un poquito más que Mateo, que solo dice la ciudad de Betfage. En cambio, en Marcos encontramos un aporte que dice que era cerca de Betania. Y si esto es así, significa que venían de Betania, de la casa de María, Marta y de Lázaro, donde él había hecho la resucitación de Lázaro. 6 días antes de la Pascua, también lo aporta el Juan 12.1, nos aporta que esto había sucedido 6 días antes de la Pascua. Y luego lo vemos al siguiente día, es decir, domingo, haciendo la entrada triunfal a Jerusalén. Y ahí también nos relata que nos concuerda que era domingo. Jesús dio instrucciones a sus discípulos para que fuesen a buscar un pollino. Les dice: Jesús envió a ellos: id a la aldea que está frente a ustedes, a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelo. Y si alguien nos dijere algo, decidle: el Señor los necesita, y luego los enviará, es decir, luego los devolverá. No era algo prestado, no era algo que iban a robar o a sacar para siempre. Tanto Marcos como Lucas nos narran este hecho, en la parte donde ellos buscan el pollino. Fueron y hallaron el pollino atado afuera, y uno le preguntaron que por qué lo sacaban. ¿Qué haces desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y le dijeron que Jesús lo había mandado. Y al estar desatando el pollino, los dueños le preguntaron, ¿por qué hacían eso? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Inmediatamente cuando los discípulos mencionaban esto, que el Señor lo necesitaba, la gente los dejaba tranquilos, nadie les cuestionaba más, como si conocieran al Señor. El relato nos dice si conocían a Jesús, si sabían si había habido un acuerdo de antemano entre Jesús y estas personas, pero lo que sí dice que se cumplió lo que el Señor dijo. ¿Qué vemos aquí? La autoridad de la palabra del Señor, la autoridad de que era un Dios, de que era Dios, el mismo Dios, porque Él les dijo a ellos, vayan, hagan esto, les dio una orden, los discípulos obedecieron y hicieron tal como Él les dijo, y cuando las personas le preguntaban, ¿por qué están sacando esto? Ellos respondían lo que Jesús les dijo y la gente se quedaba tranquila. Es decir, entendían que la autoridad venía de Jesús, como la orden que daba el Señor, ¿cierto? En otro evento cuando decía que tu hija ha sido sanada, que la persona fue sanada, y se cumplía, nadie dudaba de la palabra de Él, porque éste hablaba con autoridad. Es interesante ver que solo Mateo aclara que los discípulos desataron tanto a la madre como al pollino, pero ¿a quién tomaron? Solo al pollino. Y dicen que un pollino que nunca antes había sido montado, y ni siquiera lo sentaron así nomás, dice que pusieron un manto, es decir, protegieron la parte donde va la montura, porque no había montura en ese tiempo, ¿cierto? Como hoy día que tal vez le pondrían una montura especializada para el pollino, pero ellos le pusieron un manto para que el Señor se sentara. El pollino era el hijo entonces de la asna. Punto número 2, el cumplimiento profético tan esperado. Desde el 21 al 4 al 7 encontramos esto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿Cuándo lo dijo esto? Mucho tiempo atrás, en el libro de Zacarías 9. Decía a la hija de Sión, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. No olvidemos que Mateo se caracteriza por citar varias veces profecías del Antiguo Testamento, profecías que se cumplieron, ¿cierto? Eso es lo que hace el libro de Mateo. Y tienen especialmente valor en la venida o mención en la venida del Mesías. Y esta oportunidad es claro que al decir que todo esto estaba pasando para que se cumpliese lo que se había dicho. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que se había ordenado, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal. Esta profecía se dijo muchos años atrás en Zacarías 9:9.
Alégrate mucho, hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, y justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. Un pollino era un asno joven, el cual nunca se había montado. Los judíos conocían muy bien esta profecía, de hecho estaban conscientes de que esto iba a pasar. Saben ustedes que ellos esperaban que esto sucediera, y de hecho había un momento en que mucha gente cultivaba o criaba asnos y pollinos, porque ellos deseaban que ojalá cuando esto sucediera y se cumpliese, fuera su asno, su pollino el que el Señor usara. Miren qué hermoso el deseo que tenían las personas en ese tiempo, ¿cierto? De a tal punto conocían esta profecía que qué hacían ellos, decían, oh, ojalá fuera mi asno, mi pollino el que se sentara el Señor Jesús. Hasta ese punto estaban preparados. Es decir, había conocimiento de que vendría el Mesías, había conocimiento de cómo entraría y de cómo sería, habían señales. ¿Y cómo entonces no lo reconocieron? ¿Se van dando cuenta de lo que iba sucediendo? Había muchas cosas que le anunciaron cómo era. Hoy día nosotros también tenemos anuncios y tenemos promesas de que el Señor Jesús vendrá, que vendrá por su pueblo. ¿Qué pasaría si un día viene y nos quedamos, no nos damos cuenta? No sé si alguna vez le ha pasado que llega a su casa y no hay nadie más y usted lo empieza a buscar y alguna vez, tal vez cuando más joven, pensó, "¡Ah! Vino el Señor y se lo llevó". A mí me pasó, así que a lo mejor ustedes lo han pensado, porque no encuentra nada y busca y busca. Que Dios nos ayude para estar preparados, porque estas personas sabían lo que iba a suceder, sabían que el Mesías vendría, y aún así vino, estuvo ahí, cumplió todas las señales, todas las profecías, pero aún así no lo reconocieron. Para el momento que Jesús llegó a Jerusalén existía toda una tradición alrededor de esta profecía, específicamente del pollino, y la tradición era criar pollinos, criar asnos, para que ojalá fuera su asno el que el Señor tomara. Las multitudes le seguían a Jesús. En el 21:8 al 9 encontramos esto. Muchas personas le seguían, pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes serían estas personas que le seguían? ¿Serían judíos solamente? ¿Serían gentiles? ¿Serían de qué lugar, de qué zona? Cuando Jesús entró en Jerusalén, lo hizo en un pollino de asno, como lo solían hacer los príncipes o los reyes que entraban en completa paz en la ciudad. Así Jesús venía, como un príncipe de paz, y ahora estaba entrando en Jerusalén. Esta era una tradición que se hacía también con los reyes. Cuando se ungía un rey, ellos entraban por la entrada y la gente los alababa, les daba tal vez sus bendiciones o se alegraba, como cuando también lo hacemos aquí en nuestro país, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el presidente es mencionado dónde? En el Congreso, en nuestro Valparaíso. Ahí se hace un evento, ¿cierto? Después va por las calles, aquí en Concepción se va en el auto, llega a Santiago, la gente lo vituperea, le grita, lo saluda. Yo me imagino un contexto, hace poquito lo tuvimos en nuestra ciudad cerquita, lo vimos en la televisión. Así me imagino cómo estaba ahí la gente alborotada por este rey que venía, pero ellos esperaban lamentablemente a otro rey, ¿cierto? A este le seguía una gran multitud, y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles que tendían en el camino. De ahí viene el Domingo de Ramos. ¿Han escuchado eso, cierto? El Domingo de Ramos, porque tendían ramitas, ramitas de palmera, de diferentes especies que vienen en esa época, para así limpiar el camino, para alabar al rey que se estaba presentando. Pero ¿quiénes eran estas personas? Como decía yo la pregunta. Es lógico pensar que una buena parte de ellos eran personas que habían acompañado a Jesús desde Galilea, porque allí fue donde mayormente desarrolló su ministerio, donde fue popular y conocido. No olvidemos que gran parte de su ministerio lo cumplió allí. Juan en su evangelio nos brinda algunas referencias del ministerio de Jesús en Judea y Jerusalén, pero esto tuvo mayor impacto en la gente en Galilea, donde ganó mucha popularidad. Lo hemos visto aquí en Mateo, como en grandes multitudes le seguían. Juan en el capítulo 11, el 42 al 45 nos dice un relato. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos, de pies con vendas y rostro envuelto en los sudarios. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Y también esa gente le seguía por lo que habían visto. Entonces había gente de muchos lugares, de muchas partes. Otra parte de esa multitud posiblemente eran los judíos que habían creído y que habían visto la resurrección de Lázaro, y otros que habían adquirido la popularidad de él en el camino, ¿cierto? Cuando lo escuchaban predicar y lo seguían, porque la gente lo seguía de un lado a otro. Era impactante cuando a veces estaban en una ciudad y de repente iban a otra, cruzaba el mar, cruzaba por la barcaza y diferentes cosas, y ellos le seguían, no pensaban en el hambre, en que tenían que comer. ¿Se acuerda que en ese contexto hubo la alimentación de los 5.000?
¿Se acuerdan? Porque la gente le siguió y de repente se dieron cuenta que venía la hora de comer y no había que comer, pues no había donde comprar nada y el Señor hizo ese milagro. ¿Por qué? Porque le seguían. Y así llegó la gente hasta este momento, hasta este día, y le seguían de diferentes partes. Fue esta multitud la que tendía sus mantos en el camino y otros contaban ramas de los árboles y le tendían en el camino. Juan les aclaraba que eran palmeras las que tendían en el camino. En el Evangelio de Juan tenemos que él decía que eran palmeras. Juan 12 al 13 también nos dice un relato. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír a Jesús, venían a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y aclaraban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana, bendito el que viene en el nombre de Israel. Ellos se enteraron de que venía Jesús y la gente se acercaba, iba. La popularidad de él era tan grande que apenas escuchaban que era Jesús el que iba a entrar o venía, ellos iban ahí a recibirle. Por tanto, al cortar las ramas de los árboles y palmeras y arrojarla por donde Jesús pasaría, esta multitud anunciaba sus esperanzas en Jesús como el Mesías que los liberaría de la opresión romana, y también declaraban su cántico asociado a la venida del Mesías. ¿Qué sucedía con esta gente? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Rey. ¿Pero qué esperaban ellos? Ellos esperaban que este Rey les salvara, pero les salvara de otra situación, de la opresión romana que tenía, de la parte social política. También muchos en esta época, asociándolo a nuestro país, ¿cierto?, tienen esperanza en este presidente que tenemos, y muchos salieron a saludarlo, a apoyarlo, por la esperanza que tenían puesta en eso. Y así lo hicieron aquí también, erradamente, esperando que los salvara de la opresión política, social. Pero el Señor no venía a eso, porque Él vino con un reino divino, no un reino social político. Muchos estaban dispuestos a ser parte de este reino, pero ¿para qué? No para ir y predicar, sino para ir a pelear, estaban con la espada, estaban con sus armas listas y para tomar el batallón de la rebeldía, ¿cierto? Vamos a rebelarnos porque aquí viene el rey para salvarnos. Pero lamentablemente, equivocadamente, ¿cierto? Porque el Señor venía a liberarnos de la opresión espiritual, de la esclavitud del pecado, no de la represión romana que había en ese tiempo. Los habitantes de Jerusalén no conocieron que Jesús era el Mesías. Lamentablemente, Él estuvo allí, las profecías lo mencionaron, pero no le conocieron. Mateo 21, del día al 11, nos habla de esto. Es triste ver cómo un lado aquellas multitudes que le seguían no entendieron la verdadera intención de Jesús, ya que esperaban que ese día nuestro Señor le condujera a una guerra civil en contra de la opresión romana. Y por otro lado, es triste también ver que cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino de asno, las personas que habitaban allí no comprendieron que Jesús estaba entrando en la ciudad, era el Mesías. Ellos no se dieron cuenta que ese Jesús, que ellos creían que era simplemente un profeta, era el Mesías, el prometido, el que se habían hecho tantas profecías antes. Cuando Jesús entró en la ciudad y los habitantes de Jerusalén escucharon el bullicio de la gente, le preguntaron: ¿pero quién es este? Ahí estaba, viéndose las promesas cumplidas, todo lo que se había dicho, que iba a llegar de tal forma, de tal manera, que iba a entrar por tal lado, por tal parte, y aún así ellos preguntan: ¿y quién es este? A lo que respondieron de manera algo indiferente, quizás hasta despectiva: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ah, importante esto, o interesante, de Nazaret de Galilea, el gentilicio. Generalmente era usado este gentilicio, Nazaret de Galilea, como una expresión para menoscabar el ministerio de Jesús, ya que era una aldea despreciable de Israel y nunca se esperaba que algo bueno saliera de allí. Recordarán ustedes tal vez una profecía o una mención que se hizo. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ahí está, era algo que era efectivamente mencionado, porque ¿cómo iba a venir algo bueno de allí? Pero de allí salió, de ahí estaba. No obstante, aquel Jesús que vieron sin importancia aquel día era el verdadero Mesías, y aquí él estaba cumpliendo el cumplimiento de una de las profecías que ellos esperaban, con gran ansias, años atrás, pero no supieron reconocerle a tiempo en su visitación. Por ello el Evangelio de Lucas nos escribe: allá en Lucas, vemos la gran lamentación de Jesús hizo sobre esta ciudad. Cuando Jesús llegó allí, dice que se puso triste, lloró, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos la rodeen con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán,
y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esa visitación, esa presentación que hizo Jesús, ellos no la conocieron, por cuanto no conociste el tiempo. Los tiempos de Dios son especiales. Muchas veces nosotros queremos que sea ahora, queremos que sea ya. ¿Por cuánto tiempo se ha dicho, se ha predicado, cierto, que Jesús viene? ¿Y cuánto dicen, pero si hace rato que se predica que viene y nunca viene? Debemos estar preparados, debemos estar listos porque no se sabe el día ni la hora. Aquí en el pueblo de Israel tampoco sabían el día que fuera la entrada triunfal. Habían señales, nosotros también tenemos señales frente a nuestra espera, pero ellos no sabían día ni la hora. Y ese día llegó, el día de la visitación llegó, el Señor Jesús se presentó, el Mesías venidero. ¿Y qué sucedió? No le reconocieron. Los habitantes de Jerusalén no conocieron que era el tiempo de su visitación, y por ello allá en ese año, tantos años atrás, las fuerzas romanas lo rodearon, el templo se fue destruido y muchos de ellos morirían. Pero ¿qué tal si aquel día lo hubiesen reconocido como el Mesías? Posiblemente hubiese comenzado el tiempo de su paz, pero lamentablemente no fue así. Todo esto tenía que pasar porque había un propósito también, ¿cierto? Hoy en día nosotros los cristianos tenemos mucho que aprender de esta historia, ya que así como los judíos esperaban año tras año el tiempo de su visitación, el día que entrara triunfante el Mesías montado en un pollino de asna, pero al final no lo reconocieron. Así nosotros hoy día esperamos a nuestro Señor, esperamos el regreso por su iglesia, y así esperamos el rapto de la iglesia, pero debemos ser cuidadosos en nuestra vida para que este mundo de maldad no nos engañe y no nos atrape con sus engaños, porque muchas veces nos vamos a involucrar en situaciones que no están eh, agradable ante el Señor. Y eso nos puede distraer del evento más importante que puede suceder para nuestra vida. No sea que lo perdamos, pero no por perder nuestra salvación, sino porque estemos distraídos en otras cosas que nos aparten de lo que realmente tenemos que estar haciendo. Dice la palabra velad y orar para que no entre en tentación. Debemos estar prestos, velando ahí, siempre constantes en la oración y buscando al Señor, para que cuando venga el día estemos listos. Y si viene en la noche, en el día o en la situación que estemos haciendo tal vez nuestra labor de trabajo, porque no sabemos el día ni la hora, solo dice que va a ser como un ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí puede venir el Señor. ¿Cómo estamos en nuestro día a día? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos velando? ¿Estamos preparados? ¿Estamos atentos a este día y esta venida? ¿Estamos esperando? ¿O nos levantamos en la mañana y nos vamos al trabajo como si fuera cualquier día? Es importante, hermano, que recordemos, el pueblo de Israel no reconoció al Mesías con todas las señales que él presentó. Nosotros vamos a reconocer el día que sea, vamos a estar listos, prestos para tomar todo lo que tenemos aquí y que Él nos lleve, dejar todo lo que tenemos y que Él nos lleve. Que Dios nos ayude a prepararnos para estar listos cuando salimos de nuestra casa en la mañana, despedirnos de la familia y al ir a presentar tal vez nuestras labores al trabajo, que digamos, bueno, si este día venga el Señor, que me vaya con Él. Hay un corito que dice, ya viene Cristo, señales hay. ¿Estamos prestos a las señales? Me voy con Él, me voy con Él. Que ese sea nuestro aliento, que si viene Cristo mañana, estemos en la U, estemos en el trabajo, en la casa, tomando desayuno, almorzando, preparando la comida, que nos vayamos con Él, que quede todo ahí como está y nos vayamos con Él. Y no nos vaya a tomar desapercibido, no nos vaya a tomar atareados en otras cosas que no corresponden, o desalentados, o en otras situaciones que no le agraden y nos vamos a quedar por estar lejos de Él. Que el Señor nos ayude, hermano, para poder estar listo y preparado. Y cuando Él venga, nos vayamos con Él. Y su pueblo, toda su iglesia, no solo uno como persona, ¿cierto? También pensar en nuestra familia, en los hijos, en los parientes. Y para eso debemos estar orando también por ellos, porque qué gozo que yo me vaya, ¿cierto? Pero también quiero que mi mamá, que mi hermano, que mi sobrino, que mi familia se vaya conmigo. Me imagino que usted también quiere que sus hijos se vayan con usted. En una oportunidad fui con mi sobrino a un negocio aquí en Concepción, iba conversando este tema y la señora del negocio dijo, no, que no venga todavía, que no venga todavía. ¿Y por qué? Le dijo mi sobrino, porque todavía no estoy preparada. Imagínense que si el Señor viene mañana, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Dios nos ayude a estar así y que toda nuestra familia esté con nosotros para que nos podamos ir todos juntos. Vamos a orar por esta palabra de esta mañana y que esta entrada triunfal en esta semana nos recuerde todo el evento que pasó del Señor Jesucristo, todo lo sucedido y nos lleve a meditar en que tenemos que estar preparados para lo que estamos esperando ahora, en este tiempo. Tal vez ya no estamos esperando el Mesías que entre por Jerusalén, pero sí estamos esperando que venga por nosotros. Amén. Oremos, hermanos.
Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, aprendemos, nos renovamos, nos restauramos, Señor. Si hay algo en nosotros que tal vez usted estuviera, Señor, desanimado, desalentado, usted también lo restaura. Señor, hay señales, Padre, que también nos hablan en este tiempo de su venida. Tal vez, como yo decía, Señor, recién no estamos esperando la entrada triunfal por Jerusalén, pero sí esperamos tu venida, Padre. Esperamos con ansias, queremos que tú vengas y queremos irnos contigo. Pero también hay muchos que aún faltan, Señor. Y ayúdanos a estar percibidos, a estar dispuestos, listos, atentos, velando, orando en todo tiempo, trabajando en tu obra, Señor, pensando, meditando, desde que salimos del hogar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Que este mundo en el que estamos no nos atrape y no nos engañe con cosas que nos puedan apartar de ti y de la venida tan esperada que tenemos y tan anhelada, Señor. Y te rogamos que animes a los que tienen dudas, a los que les falta la fe para creer que tú vendrás, a los que tal vez están poniendo en duda porque tanto que te demora, Señor. Pero las señales están prestas, Señor, se están cumpliendo. Te rogamos para que tú nos prepares, Señor, y estemos listos y dispuestos para cuando tú vengas. En el nombre de Jesús, amén.